Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Había una señora que me decía: a mí me gusta ir al mercado de las pulgas, porque ahí, por los diversos pasillos, la única frase que siempre escuchas es esa: pásenle, pásenle, que estoy de rebajas. Podríamos decir que Jesús también hoy está de rebajas. Y está de rebajas porque ponte en la situación: estamos leyendo el Evangelio de San Marcos y a Jesús lo cuestionan. Jesús está ahí, todos lo buscan porque han descubierto que es un gran maestro. Después de Juan, este es el gran maestro, y lo van cuestionando. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos. Le preguntan, como hemos escuchado en los días pasados: ¿está permitido dar el tributo, pagar al César? Un problema de impuestos. Le preguntan el día de la resurrección: ¿de quién será esposa aquella que se casó con 7? Pero el Evangelio, siempre cuando estas cuestiones se presentan y termina la cuestión, dice que nadie se atrevía ya a preguntarle más cosas, como que esa era la temática del cierre. Bueno, pues el broche de oro también de esta conversación que está teniendo hoy Jesús lo cierra casi diciendo lo que te dije al inicio: pásenle que estoy de rebajas. Porque se le acerca uno de los escribas y le dice: maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús hace su rebaja. Para ti, que a lo mejor estás pensando, como muchos piensan, que la iglesia, oh no, cuántas cosas nos dice que tenemos que hacer, interminable el número de cosas que hay que hacer en la iglesia. No se puede, todos son mandatos, todas son indicaciones, todos son reglas, para todo, que si para el bautismo, que si para la confirmación, que si para el matrimonio. No, esto es imposible. Bueno, pues para que veas que no es lo que tú inventas que la iglesia dice, Jesús hoy te dice: pásale que estoy de ofertas. Si tú quisieras decirle a Jesús: ¿no me harías una rebajita? Escucha bien que Jesús hoy te hace la rebajita, pero escúchala bien, por favor. Porque Jesús dice que el primero de los mandamientos es: el Señor es nuestro Dios, es el único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que de 10 mandamientos que eran, Jesús nos hace la rebaja y nos pone solo 2. Y además nos dice por qué. Pero empecemos a decir por qué Jesús dice que el primero de los mandamientos es ese: amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Mira, hijo mío, este solo mandamiento, esta sola rebajita que nos hace Dios, es maravillosa. Como siempre, me has escuchado muchas veces que digo que Jesús es maravilloso. ¡Claro que lo es! No es un invento nada más mío, no es una locura mía, no es que yo de repente me he vuelto fanático de Jesús. Es que es verdad. Y es verdad porque Él nos dice: porque el amor, si es auténtico, siempre busca lo mejor para la persona amada. Jesús busca lo mejor para nosotros. Y cuando nos dice que el primer mandamiento es ese, amar a Dios, lo único que nos quiere decir es que si es un amor auténtico, pues está bien claro. Si nosotros consideramos a Dios como la persona a quien nosotros debemos amar, y si es auténtico ese amor, entonces está claro que tiene que ser con todo el corazón,
con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Por qué? Jesucristo nos da la razón. ¿Por qué? Porque si Dios es el único Señor, y no nos está diciendo Jesús que si Dios es el único Señor, sino nos está diciendo, Israel, escucha, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Solo hay un Señor y ese es Papá Dios. Por eso, cuando tú quieres servir a dos señores, vives dividido. Y al vivir dividido, ya tu amor no es auténtico. Y tú sabes a veces de estas historias, hijo mío, perdóname, a lo mejor te voy a tocar una herida que tienes abierta. Cuando tú dijiste a tu esposa o dijiste a tu novia que la querías, ¿cuándo empezaste a tener problemas con ella? ¿Cuándo? ¿El día que dijiste que la querías? ¿O el día que habiéndole dicho que la querías, después a los pocos días le fallaste y te metiste en líos con otra? Cuando entonces, aunque ella no se diera cuenta, tú te metiste en líos con la otra, entonces tu amor empezaba a ser ahí en tu interior un problema. ¿Por qué? Porque ya tu amor no era un amor único. Ya estabas sirviendo a dos señores o a dos señoras. Y ese malestar y esa situación como de intranquilidad, como de depresión, es porque tu corazón no puede servir a dos señores. A mí me maravilla cómo el Señor va llenando nuestro corazón cuando nos entregamos a Él. Si es todo el corazón, bendito corazón. Si es toda la mente, solo estás pensando en Él. Si es toda tu alma, toda tu voluntad, toda tu inteligencia, todos tus sentimientos, todas tus pasiones están en Él. Si son todas tus fuerzas, todo tu ser, lo entregas a Él. El alma que así vive, entregada totalmente a Dios, como su único Señor, esa alma disfruta. ¿Se es feliz? ¿Aceptas la rebajita? Ya sé que estás diciendo, ay padre, así como me la pone no es tan rebajita. Es que, hijo mío, aprende que no puedes servir a dos señores. Si ya lo has hecho alguna vez, hijo mío, y has experimentado la tristeza, la depresión, la división, la incoherencia, la insinceridad, la falta de transparencia, si ya lo has experimentado, ¿para qué vuelves otra vez a vivir dividido? Ama al Señor, goza de Él, es el único Señor, y aprende a gozarlo aquí en cada misa, aprende a gozarlo en cada vez que vienes a la iglesia, aprende a gozarlo en cada vez que te entregas a lo que tienes que hacer, a tu deber. Aprende a gozar a Papá Dios, la alegría, el amor, la coherencia, la presencia de Él en tu alma cuando vas haciendo con todo tu corazón las cosas que tienes que hacer. No es que uno tenga que hacer cosas extraordinarias, simplemente lo extraordinario es hacer lo ordinario de manera perfecta, extraordinariamente, como diría Santa Teresa. Tus fuerzas, tu mente, tu alma, tu corazón entero lo debes a Dios porque Él es el único Señor. Y entonces Jesús dice también la rebajita segunda. Dice, el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después cierra la conversación con el broche de oro. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Estos son los dos mandamientos. Pero ya sé que tú me dirás, padre, sí, usted me dice que Jesús hace rebajitas, pero no es tan fácil amar al prójimo. Bueno, no es tan fácil amar al prójimo, ya sé que lo vas a decir. ¿Por qué? Porque si se trata de tu mujer no es tan fácil, porque vivir amando al prójimo cuando estamos con él las 24 horas, pues no es tan fácil. Pues dímelo a mí también. Vivir las 24 horas amando al prójimo cuando yo vivo también con él, con mis compañeros, con aquella persona que viene, con el sacristán, con los voluntarios, con los colaboradores. Vivir la caridad con ellos, el amor, las 24 horas no es tan fácil. Es fácil, también te lo voy a decir. No voy a poner las cosas como imposibles. Es fácil cuando lo primero lo vives. Cuando todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas las estás poniendo para verdaderamente entregarte al Señor, entonces vas a descubrir que entregarte al Señor es también entregarte al prójimo. Sería una mentira si no lo haces. Sería engañarte tú mismo.
Por eso cuando le dices a tu mujer delante de Dios que le vas a ser fiel toda la vida hasta que la muerte los separe, en el instante en que tú a lo mejor, pues eso, has caído, pues ahí está tu división, y hasta que no arreglas esa división delante de Dios, porque delante de Dios es ante quien fallaste, entonces, cuando ya lo arreglaste, te viene la paz. El prójimo, ese que está cerca, tu esposa, tu esposo, tus hijos, es la otra rebajita. No tienes que hacer más cosas. No hay que complicarse la vida. Hermano, hijo mío, no nos compliquemos la vida. Dios nos hace esta rebajita porque nos ama, porque quiere simplificar nuestra vida. Y además, qué hermosa la respuesta del escriba, que además también, por responder así el escriba, se ganó la mayor alabanza de Jesús. Porque el escriba respondió: muy bien, maestro, sí. Casi diciéndole: oye, te pregunté cuál es el primero de los mandamientos, cuál es el más importante, y tú me das la respuesta que a mí me llena. Eso está respondiendo el escriba. Me diste la rebajita que yo te pedía. Entiendo lo que me estás pidiendo. Muy bien, maestro. Pero el escriba entendió algo bien importante, que a veces tú y yo quizá no entendemos. ¿Y qué entendió? Entendió que ya no es necesario andar haciendo sacrificios, holocaustos, venir a traer ofrendas, todas esas cosas. Como que te estoy liberando de algo que tú haces normalmente. Venir a traer tu ofrenda, venir a traer tu veladora, venir a traer tu ramo de flores. Jesucristo nos hace sentir lo que debemos hacer. Si eso es lo único que sabemos hacer, ese tipo de sacrificios, traer veladoras, traer flores, entonces no está bien. Y el escriba responde: Señor, gracias. Casi es lo que está diciendo: gracias por decirme que mi mayor holocausto, que mi mayor sacrificio es vivir la caridad. Cuando nosotros muchas veces andamos por ahí viniendo a la iglesia y decimos que amamos a Dios, pero luego al prójimo ahí, apenas salir de la iglesia, lo estamos criticando, destruyendo, estamos acabando con su fama, con su reputación, entonces no estamos viviendo lo que Jesucristo nos dice. ¿Verdad que es una rebajita? ¿Pero verdad que es una rebajita que cuesta? Porque si Cristo ahora nos dice que los holocaustos mayores son los de hablar bien de las personas, los de jamás criticar, entonces arréglate, que la rebajita sí es dura. Pero no te sientas tan mal, no te sientas tan mal, porque Jesús viene y nos ayuda. Él está con nosotros. Yo siempre pienso, todos los que vienen ante mí, que aún siendo sacerdote y teniéndolos que confesar, o me piden confesar y los confieso, aún teniendo que hacer ese oficio, siempre he pensado que de mi boca no debe salir ningún juicio, ninguna crítica, sino solamente una palabra de perdón, de amor, como Jesús, que no ha venido para condenar, sino para rescatar a la oveja perdida. Y hay más alegría cuando la rescata que no por todos los que ya ha rescatado. Qué hermoso el mensaje de amor que Jesús nos da. Y después, finalmente entonces, cuando ya la rebajita se la hizo a este escriba y nos la hace a nosotros, y hemos entendido que esto es lo más importante, amar a Dios y amar al prójimo, Jesús a ti y a mí nos dice: bueno, si esto vives, no estás lejos del reino de Dios. Si esto vives, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, no estás lejos del reino de Dios. Jesucristo, perdóname que te diga algo más. Quiero interpretar a Jesucristo con todo el respeto. Cuando nos dice no estás lejos del reino de Dios, nos está diciendo estás en el reino de Dios. Estás viviendo ya, si esto vives, el amor a Dios y el amor al prójimo, estás viviendo ya el cielo por adelantado en la tierra. No estás lejos del reino de Dios, estás viviendo el reino de Dios. Verdadera rebajita, ¿verdad? Pues terminemos con una oración. Señor, ahora que me haces esta rebajita, ahora simplemente quiero únicamente pedirte, acompáñame para aprender a amar a ti y al prójimo como a mí mismo. Amén.